Entra al lado más oscuro de la mente humana. En Camino al Terror desenterramos las historias de los asesinos más escalofriantes. Comenzamos. Los Longo eran de Ypsilanti, Michigan, donde Chris Longo se crió en un hogar estable de clase media. Él y Mary Jane Baker pertenecían a la misma congregación. Se casaron cuando Chris tenía 19 años y Mary Jane 26. La hermana de Mary Jane, Penny Dupuy, afirma que Longo fue un príncipe azul en la vida real. Le daba celos a otras esposas porque Chris hacía todas esas cosas que se supone que debe hacer un esposo, explicó. Mary Jane quería tener hijos y estaba encantada de ser madre a tiempo completo cuando llegaron Zachary, Sadie y Madison. A la edad de 22 años, Longo consiguió un trabajo en una empresa que distribuye el periódico The New York Times en Ypsilanti. Impulsado por el éxito, ascendió a gerente. Con el tiempo, Longo desarrolló una afición por la lectura del Times, especialmente los artículos del periodista Michael Finkel. A los 25 años, dejó su trabajo para fundar Final Touch, una empresa de limpieza para contratistas. Dupuy dice que los Longo tenían muchas cosas buenas. Me preguntaba cómo hacían para tomarse vacaciones en lugares tan caros. Siempre conducían coches nuevos. O alguien los ayudaba, creo que los padres de Chris, o estaban muy endeudados, dijo. Las sospechas de Dupuy eran ciertas. Longo estaba endeudado, aunque se jactaba ante Mary Jane y todos los demás de que su negocio iba viento en popa. Parecía que lo realmente importante para Chris era su imagen y su dinero. Pero nadie sabía que, para guardar las apariencias, Longo había recurrido al delito. Condujo una minivan a prueba y nunca la devolvió. Luego emitió cheques falsos por valor de casi $30,000 de un cliente y finalmente fue atrapado. No hubo ningún intento de encubrir nada en esta investigación, dijo el detective Fred Farkas de la Policía Estatal de Michigan. Tenía pruebas sobre las estafas de Longo. Teníamos 7 cheques falsos, cada uno de los cuales era un delito grave con una condena de 14 años. Longo confesó, presentándose como un hombre de familia con dificultades económicas, y logró salir airoso con la libertad condicional y la restitución. Mary Jane creyó en su promesa de que su vida delictiva había terminado, pero entonces descubrió una infidelidad de Chris y se la confió a su hermana menor Sally. Encontró un correo electrónico entre Chris y otra mujer, y él le dijo que había dejado de amarla cuando empezó a tener hijos y que ya no era divertida. Dedicaba demasiado tiempo y atención a sus hijos en lugar de a él, comentó Sally. Longo le dijo a Mary Jane que necesitaba un nuevo comienzo. Así que en junio de 2001, apenas 7 semanas después de su condena por fraude, preparó las maletas y se fue de la ciudad con su familia. Su nuevo hogar era un almacén en Toledo, Ohio. Chris era capaz de estafar a cualquiera, y a alguien que te quiere y quiere creerte. Esa fue probablemente la estafa más fácil, dijo Dupuy. 2 meses después, con una orden de arresto contra Longo en Michigan por violar su libertad condicional y nuevos informes de propiedad robada en el almacén de Ohio, los Longo desaparecieron. Las hermanas de Mary Jane fueron a buscarla al almacén. Fue horrible, dijo Sally. Sabía que algo andaba mal. Parecía que alguien se había ido de allí a toda prisa. Tampoco pudieron localizarla a través del móvil, por lo que las hermanas ahora creían que Chris nunca había sido el esposo cariñoso que aparentaba. Desesperadas, presentaron denuncias de desaparición. Entonces, a principios de noviembre, Sally recibió una tarjeta de Mary Jane. La enviaron por correo desde Dakota del Sur. La policía decidió cerrar el caso de la mujer desaparecida, pero Dupuy dice que aún creía que su hermana estaba en peligro. Y tenía razón. Un mes después, Mary Jane y sus hijos aparecerían muertos en Oregón, donde había terminado su viaje a través del país, y Longo ya no estaba. Los hechos escuetos del caso son horrorosos. Frustrado con su vida doméstica y lidiando con serios problemas económicos, Longo estranguló a Mary Jane en la habitación de la pareja, mató a su hija menor Madison de la misma manera y luego metió sus cuerpos en 2 maletas. Llevó a sus otros 2 hijos, que aún dormían, a un puente cercano sobre el Lindesload, una ensenada costera del río Alsea en Oregón. Ató fundas de almohadas con piedras a sus tobillos y los arrojó por el costado del puente. La policía encontró el cuerpo de Zachary flotando en el agua varios días después y emitió una orden de arresto contra Longo.
Posteriormente, buzos de la policía localizaron el cuerpo hinchado de Sadie bajo el puente. Pasó casi una semana antes de que las grandes maletas verdes que contenían los cadáveres de Mary Jane y Madison fueran descubiertas en un puerto deportivo cerca del apartamento que la familia solía alquilar en la ciudad de Walport. Usando el número de una tarjeta de crédito robada, la vida de Longo como fugitivo finalmente lo llevó a Cancún, en México. Mientras la familia de Mary Jane aún se recuperaba del impacto de los asesinatos, Chris disfrutaba de una fiesta en el paraíso. Mientras la policía lo buscaba, Longo comenzaba una nueva vida como el periodista trotamundos que siempre quiso ser. Como fugitivo en México, Chris Longo se hizo pasar por el reportero Michael Finkel. Era tan bueno en eso que podía hablar de mis historias, de sus historias, de manera elocuente y convincente, dijo el verdadero Finkel. Según el turista Tom Taft, Longo, en realidad interpretando a Finkel, estaba cumpliendo una misión. Estaba trabajando en el misticismo maya, así que visitaba ruinas por toda la zona. Como cualquier periodista profesional, Longo necesitaba un fotógrafo, y por suerte para él, la fotógrafa aficionada Janina Franke se alojaba en el mismo hotel de Cancún. Franke dice que Longo era como el chico simpático de al lado, pero pronto su relación profesional se transformó en algo más y dio un giro romántico. Mientras retozaba bajo el sol y las olas, Longo ignoraba que el FBI, rastreando las compras con el número de tarjeta de crédito que había robado en Oregón, estaba a punto de interrumpir su fiesta. Un guía turístico había reconocido el rostro de Longo en un cartel de búsqueda en la zona de Cancún. Chris salió del hotel el 7 de enero de 2002 y fue capturado 6 días después sin incidentes en el pequeño pueblo de Tulum, en Quintana Roo, a unos 130 kilómetros al sur de Cancún. El fugitivo disfrutó de su último momento de libertad fumando marihuana en una choza, mientras coches de policía se acercaban a toda velocidad y los agentes irrumpían abruptamente en el interior de la cabaña. Lo esposaron y se lo llevaron para ser interrogado por el FBI. Para Longo, la fiesta había terminado. Para todos los que creían conocerlo, la tarea de desentrañar su red de mentiras apenas había comenzado. Tras 2 semanas y media en México, Chris se encontró en un avión de regreso a Oregón. Longo centraría su encanto en lo que se convertiría en su siguiente relación bizarra con la persona que fingía ser, Michael Finkel. En noviembre de 2001, un mes antes de que Longo asesinara a su familia, el verdadero Michael Finkel trabajaba como columnista para la revista New York Times. Acababa de publicar un artículo sobre la trata de esclavos moderna en Mali, pero mientras Longo estaba prófugo en México, Finkel fue descubierto por inventar al protagonista de su artículo. Como resultado, fue despedido de su puesto en el Times y deshonrado públicamente, por lo que necesitaba salir del fondo del pozo en el que se había metido. Mike estaba vacío. Estaba un poco perdido, dijo Barker, la exnovia de Finkel en aquel entonces. Mike no estaba seguro de quién era, y llegó Chris. El momento era perfecto. Llegó en el momento justo y se forjó una verdadera relación. Finkel añade, él era el único amigo o persona en mi vida con quien me sentía moralmente superior. Mientras los fiscales del condado de Lincoln decidían cómo manejar su caso de alto perfil, Longo decidió hablar solo con Finkel. Más de 50 conversaciones en las que Chris prometió contarle la verdadera historia de los asesinatos. Me afirmó que tenía explicaciones para todo, y me dijo, sin rodeos, sin ambajes, que no era culpable, afirmó Finkel. En sus cartas escritas a mano durante el año siguiente, Longo se describió a sí mismo como un hombre esencialmente bueno, que luchaba por vivir el sueño americano. Longo afirma que la falsificación de cheques no fue un acto de codicia, sino un intento noble de mantener su negocio a flote, todo en beneficio de su amada familia. A medida que las circunstancias lo abrumaban, Chris cayó en un círculo vicioso de mentiras, vivir por encima de sus posibilidades y luego irse de la ciudad. Se suponía que Oregón sería un nuevo comienzo. En cambio, resultó ser la ruina definitiva de Longo. Consiguió trabajo en un Starbucks donde ganaba $7.40 la hora a tiempo parcial para mantener a una familia de 5 miembros, y eso era realmente duro. Una vez más, Longo se negó a afrontar la realidad financiera. Esta vez se las arregló para conseguir un apartamento lujoso que simplemente no podía permitirse. Pero Chris hacía más que simplemente inventarle una historia a Finkel. Estaba alimentando astutamente las necesidades emocionales del periodista caído. Longo no solo me escribía cartas a mí,
Yo también le escribía cartas a él, y a veces eran bastante personales, dijo Finkel. Una de las muchas cosas que Finkel le reveló a Chris fue que su relación con Barker estaba retomando su rumbo, y Longo le estaba dando consejos. Fue como hablar con un terapeuta, comentó Finkel. Longo se había convertido en su amigo. Creo que una de las razones por las que no nos limitamos a hablar 2 veces y decir «qué bien hablar contigo» es que tenemos algunas similitudes, dijo Finkel. Ahora, en contra de su buen juicio, una parte de Finkel esperaba que Longo no fuera declarado culpable. En resumen, en cierto sentido, era un tipo muy agradable, y sé que eso suena muy raro y escalofriante, confesó Finkel. Pero Longo aún no había explicado cómo había acabado muerta toda su familia, y con el juicio a la vuelta de la esquina, Finkel empezó a preguntarse si lo había engañado como a todos los demás. Si la historia de su vida me parecía bien y yo le interrogaba sobre todos esos aspectos, entonces también podría serlo ante un jurado, dijo Finkel. Me di cuenta de que no era necesariamente su amigo ni su confidente, era su ensayo general. Un año después de su arresto, Longo estaba a punto de ser juzgado por el asesinato de su esposa Mary Jane y sus 3 hijos. Finkel estaría presente en el juicio, ansioso por escuchar la teoría del crimen de Longo. Chris me avisó de que podría haber una sorpresa el primer día del juicio. Es una promesa que Longo cumplió. El día de San Valentín de 2003, el proceso comienza con una bomba. Longo admite haber asesinado a su esposa y a su hija menor Madison, pero mantiene su inocencia en la muerte de sus hijos mayores, Zach y Sadie, desconcertando a todos los que siguen el caso. ¿Por qué admitió 2 asesinatos y no 4? Y si él no mató a Zachary y Sadie, ¿quién lo hizo? Por ahora, la defensa lo mantiene en el misterio, pero la fiscalía afirma que la evidencia es clara. Longo asesinó solo a las 4 víctimas y arrojó sus cuerpos al agua. No le gustaba estar atado a su esposa y sus 3 hijos, y la solución para él fue simplemente deshacerse de estos niños y su mujer y asumir la identidad de otra persona, dijo el fiscal de distrito de Oregón, Josh Marquish, quien siguió el caso de cerca. Marquish afirma que Longo es un sociópata que merece la pena de muerte. Tomó la decisión consciente de cometer un acto realmente malvado. En el juicio, el camionero Dick Hodge testificó que se encontró con un hombre que cree que era Longo en el puente de Walport una tarde-noche. Hodge afirma que le ofreció ayuda, pero Chris la rechazó. Dijo que la luz de verificación del motor se había encendido, pero que ya estaba apagada. El jurado también escucha los sombríos descubrimientos de los buzos y son testigos de imágenes gráficas. El médico forense afirma que Mary Jane y Madison fueron estranguladas, pero no puede determinar cómo murieron Zach y Sadie. Longo sube al estrado y cuenta la misma historia de vida que ensayó con Finkel, su espiral descendente y sus excusas para robar y mentir. Longo cuenta que una noche, tras sentirse derrotado por su desesperada situación, llegó a su lujoso apartamento en la costa de Oregón. Sentó a su esposa, le confesó todas sus mentiras, y entonces, según él, la afable Mary Jane explotó. En ese momento ella no quería saber nada de mí. La noche siguiente, Longo afirma que llegó a casa y se dio cuenta de la desaparición de sus hijos mayores, a Madison aparentemente sin vida y a Mary Jane completamente irracional. Estaba literalmente en el suelo hecha un ovillo, rebotando de un lado a otro y golpeándose la espalda contra la pared. Luego, Longo le dijo a un tribunal estupefacto que Mary Jane insinuó que había matado a sus hijos, razón por la cual Chris perdió el control. La agarré con ambas manos y seguí apretándola, y no paré durante un buen rato. No paré hasta que no pude sostenerla más. Longo afirma que estaba metiendo los cuerpos en maletas cuando notó que su hija Madison aún respiraba. Puse mi mano en su garganta y apreté. Alegó que su trato con Madison no era tan cercano como lo era con sus otros 2 hijos. Vi que no solo mentía sobre los asesinatos, sino que también calumniaba a su difunta esposa delante de su propia familia, dijo Finkel. Hablaba con total naturalidad, con total confianza en su voz. Todo estaba perfectamente detallado. Pero el fiscal Marquish cree que la actuación de Longo había sido contraproducente. Una de las cosas que tienen los estafadores, y Christian Longo es uno de ellos, es que no pueden evitar sentirse protagonistas. Así que inventar una historia estrafalaria que luego quieren contar con la intención de convencer a la gente se vuelve casi patológico. El jurado tardó poco más de 4 horas en tomar su decisión. Christian Longo es culpable de los 4 asesinatos. Longo dice que el veredicto no le sorprendió.
Creo que debería pasar el resto de mi vida en prisión, como mínimo, o como máximo la muerte. Condenado por el asesinato de su esposa e hijos, el destino de Chris Longo ahora depende de los jurados, quienes decidirán si recibe cadena perpetua o pena de muerte. ¿Debería el acusado ser condenado a muerte?, preguntó el juez Huckleberry al tribunal. A esta pregunta, el jurado respondió afirmativamente. En un momento impactante, Longo vuelve a declarar ante el tribunal e insinúa que podría estar cambiando su historia y admitiendo todos los asesinatos. Condeno mis actos por lo que hice en el pasado, y ya no me desvinculo de esos actos. Es algo que hice exclusivamente yo. Meses después, en conversaciones con Sally Clark y en la correspondencia que mantenía con Finkel, Longo casi ofrece una confesión completa. Incluso les da detalles escalofriantes de cómo asesinó a Sadie y Zachary. La versión hollywoodiense del libro de Finkel se publicó en el año 2015. Se tituló True Story, una película dirigida por el director de teatro británico Rupert Gold y protagonizada por James Franco, Jonah Hill y Felicity Jones. Este thriller psicológico se centra en el reportero y el juego del gato y el ratón con el asesino. Desearía que partes de esta historia no fueran ciertas, dijo Finkel. Pero la historia de esta extraña amistad continúa. Para Finkel es más informal que nunca, pero no ha desaparecido del todo de su vida, y dudo que lo haga alguna vez hasta el día en que lo ejecuten. Las apelaciones de Christian Longo y la moratoria sobre la pena de muerte en el estado de Oregón le han permitido seguir con vida los últimos 10 años, mientras permanece encerrado en el corredor de la muerte en la penitenciaría estatal. Si quieres más casos, no dudes en apoyar al canal para que cada día seamos una comunidad de caminantes más grande.